A más de 406.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas del Artemis orbitan la Luna y rompen el récord del Apolo 13. El ser humano no llegaba tan lejos desde 1970. Pero mientras eso ocurre en el espacio, aquí en nuestro planeta, hoy vence el ultimátum de Donald Trump a Irán para reabrir el estrecho de Hormuz y la amenaza de aniquilar todo el país en una sola noche sigue sobre la mesa. En Chile, la Contraloría reveló que no pocas municipalidades gastaron el año pasado más en fiestas que en ayudas sociales. El oficialismo, en tanto, prepara su primera gran batalla legislativa, una ley con 43 medidas de reactivación económica que la oposición, sin embargo, ya bautizó como la Ley Tutti Frutti. En la Cámara, el director de la PDI compareció para explicar el retiro de la subdirectora de inteligencia y terminó defendiendo su propia autoridad en medio de cada vez mayores cuestionamientos. Y desde Buenos Aires, la defensa de Galvarino Apablaza recurrió a la ONU para frenar su extradición, mientras el presidente Kast le agradeció a Milei el haber ofrecido una recompensa por un prófugo que en realidad se le escapó a sus propias autoridades. Un día de récords en el espacio, ultimátums en la Tierra y cuentas pendientes en todas partes. Este es el Shot de hoy martes 7 de abril del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. El director general de la PDI, Eduardo Serna, compareció ayer en la sesión secreta ante la Comisión de Seguridad de la Cámara para explicar la salida de la prefecto Consuelo Peña, subdirectora de inteligencia. Serna dijo que quien toma las decisiones en la PDI es este director general y que el retiro se ajustó al artículo 92 del Estatuto del Personal. Peña tenía más de 36 años de servicio y la normativa permite como máximo 38. Pero la comparecencia no es rutinaria. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, lleva semanas señalada como la responsable de la salida de Peña. Todo partió el 13 de marzo, apenas 2 días después de que Steiner asumiera, cuando envió un oficio reservado a Serna pidiendo antecedentes de los detectives que trabajaron en el caso Clan Chen en Tarapacá, una investigación que ella misma lideró como fiscal regional. Peña respondió el oficio el 19 de marzo y al día siguiente Serna firmó su retiro. Fuentes de la PDI han apuntado a que la salida fue solicitada por la propia ministra, pero el presidente José Antonio Kast salió a blindarla hace algunos días asegurando que fue una decisión institucional de la PDI, no de su gobierno. La lectura política es que Serna fue al Congreso a respaldar la versión presidencial y absorber el costo. La Contraloría ya pidió informes urgentes a ambos y la pregunta de fondo sigue sin respuesta. Si fue decisión de Serna, ¿por qué necesitó un oficio de la ministra para tomarla? Y si en la PDI las decisiones internas generan preguntas, hay otra causa policial que por ahora tiene más dudas que certezas. Desde Buenos Aires, el presidente José Antonio Kast agradeció a su homólogo Javier Milei la recompensa de unos 13 millones de pesos chilenos por información sobre el paradero de Galvarino Apablaza, prófugo desde el miércoles pasado. Kast aseguró que Apablaza va a tener un juicio justo en Chile y pidió a quienes se dicen demócratas que no defiendan a un prófugo. Pero la defensa del exfrentista, encabezada por el abogado Rodolfo Yanzón, presentó una denuncia de 11 páginas ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para frenar la extradición. El argumento legal es bien concreto. Dice que el artículo 15 de la Ley Argentina de Refugiados establece que cuando se otorga refugio, cualquier proceso de extradición queda terminado, no suspendido. Y aunque la justicia argentina le revocó el estatus de refugiado en febrero, la defensa sostiene que esa revocación no está firme porque hay un recurso de queja pendiente ante la Corte Suprema Argentina. En consecuencia, argumentan que Chile tendría que iniciar un proceso de extradición nuevo, porque el del 2004 ya se cerró. El abogado de la familia de Jaime Guzmán, Pablo Tolosa, lo resumió como una más de las maniobras dilatorias que Apablaza ejecuta desde hace 22 años para no enfrentar a la justicia. En Chile, el fiscal nacional Ángel Valencia sugirió que el propio abogado de Apablaza probablemente lo advirtió de la inminente detención y que por eso se escapó del ojo de los policías argentinos. Apablaza, de 75 años, sigue entonces prófugo en algún lugar de Argentina, presumiblemente. La pregunta ya no es si Chile lo quiere de vuelta, sino si la maraña legal que tejió su defensa será más fuerte que la voluntad de dos gobiernos.
Y mientras el presidente Kast gestiona la extradición en Argentina, en Santiago, su gobierno prepara la primera gran batalla legislativa. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, anunció que el proyecto de ley misceláneo, así se llama, con 43 medidas de reactivación económica, ingresaría este martes al Congreso, con rebajas al impuesto corporativo del 27 al 23% y posibles novedades, dijo, en la gratuidad universitaria para mayores de 30 años. Pero el optimismo no es unánime. El senador Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, advirtió tras el comité político de ayer que faltan algunos trámites y no tiene certeza de que se presente esta semana el proyecto. La oposición, por su parte, cerró filas tras un cónclave en la sede del Partido Socialista. La presidenta de la colectividad, Paulina Bodanovich, lo calificó como una ley tutti frutti, que mezcla más de 40 medidas de temas distintos en un solo paquete y recordó que la propia derecha criticó a Boric por hacer exactamente lo mismo con su propia ley miscelánea. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, acusó que bajo el rótulo de reconstrucción, lo que viene en realidad es una rebaja de impuestos, dijo, a los súper ricos. Y el jefe de la bancada del PPE, Raúl Soto, la llamó una ley tramposa. Incluso el timonel libertario, Johannes Kaiser, a la derecha de Kast, pidió que el proyecto se presente separado por temas. Cuando una ley genera resistencia desde la oposición y también desde los que se supone son aliados, la pregunta no es si se aprueba, sino cuánto se desgasta el gobierno en el intento. Y las tensiones legislativas no son las únicas. La idea de una nueva coalición que integre a todos los partidos de gobierno, impulsada por la UDI, desató un cruce público entre dirigentes oficialistas. El jefe de la bancada republicana, Benjamín Moreno, descartó la propuesta diciendo que una coalición no determina si vas a sacar la agenda adelante. El diputado de la UDI, Eduardo Cretón, replicó que si los republicanos siguen pegados en la lógica de campaña, le harán un daño enorme al gobierno. La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffman, reconoció que Chile Vamos ya cumplió su ciclo, pero pidió no apurar definiciones. Y desde Renovación Nacional, el jefe de bancada, Diego Chalper, llamó a no adelantar conversaciones. Un gobierno que necesita unidad para sacar su proyecto ancla dedica energía en discutir cómo llamar al grupo que debería estar remando junto. Pero si la derecha no logra ponerse de acuerdo, la centroizquierda busca redefinir sus propias alianzas, pero también con dificultades. El PPD organizó un seminario para el 25 de abril que llamó la atención del sector, porque entre los invitados están los exministros de Boric, Giorgio Jackson y Nicolás Cataldo, además de Fernando Carbona, director de un instituto de ciencias ligado al Partido Comunista. El encuentro busca discutir el futuro del PPD, las alianzas electorales y la estrategia opositora frente a Kast. El tema es que el PPD invite a figuras del Frente Amplio y el Partido Comunista a un foro interno, mientras su aliado histórico, el Partido Socialista, se excusa de participar, revela que una parte de la centroizquierda mira con más interés hacia la izquierda que hacia su propio bloque. A veces, la lista de invitados dice más sobre el futuro de un partido que su propia declaración de principios. Y mientras la oposición planifica su futuro, hay un tema que une a todo el espectro político: los combustibles. Tras un cónclave en la sede del Partido Socialista, la oposición exigió ayer al gobierno retomar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles con anterioridad al anuncio de las alzas. La presidenta del Frente Amplio calificó el aumento como una medida irresponsable e indolente. Pero la presión viene también del oficialismo. Diputados de Renovación Nacional presentaron al Ministerio de Hacienda propuestas para modificar el mecanismo y Johannes Kaiser pidió negociar combustible con los argentinos. Además, el tema llegó por un caso particular a los tribunales. El senador Manuel José Osandón prepara una querella contra el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, quien difundió un video viral acusándolo de gastar 46 millones de pesos al año en benzina, 126.000 pesos diarios. Osandón aclaró que sus gastos reales en combustible fueron 8.660.000 pesos el año pasado y que los 46 millones incluyen pasajes aéreos, peajes y arriendos. Cuando la benzina sube, sube también la temperatura política y este cruce entre un senador y un alcalde ya tiene destino en tribunales. Y hablando de cómo se gasta la plata pública, la Contraloría reveló que los municipios destinaron más de 31.000 millones de pesos en celebraciones durante el 2024 y 2025, más de lo que gastaron en ayudas sociales,
directas a las personas. Este informe examinó las 345 municipalidades y encontró que comunas como Alto Hospicio, Arica y Pozo Almonte registraron diferencias superiores a 90 millones entre festividades y ayuda social. Un 39% del gasto total se fue en producción de eventos, arriendos de equipos de sonido, baños químicos, catering, en fin. El gasto promedio nacional por persona en celebraciones fue de 9.064 pesos, pero hay comunas que se dispararon. Río Verde gastó casi 1 millón de pesos por habitante y Sierra Gorda más de 200.000 en fiestas. 11 municipios acumularon más de 360 millones cada uno en el periodo. Y entre las celebraciones financiadas aparecen el Día del Payador, el Día del Títere, el Día del Circo, el Día de la Transhumancia y el Día de los que pasamos agosto. La Contraloría anunció fiscalizaciones y recordó que el gasto en celebraciones debe ser un medio para cumplir fines municipales, no un fin en sí mismo. Que un municipio gaste más en el Día del Títere que en ayudar a sus vecinos más vulnerables es un síntoma de prioridades invertidas que ningún show de luces puede disimular. Y si los municipios gastan de más, el Estado ahora quiere cobrar lo que le deben. La Tesorería inició el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado, el CAE. Hay más de 550.000 personas en mora y la deuda llega a 4 billones de pesos, billones con B larga. A 1.833 deudores con sueldos sobre 5 millones mensuales se les van a aplicar acciones judiciales directas, incluyendo embargo de cuentas y retención de bienes. A los cerca de 70.000 morosos con rentas entre 1.500.000 y 5 millones se les va a ofrecer un convenio de pago. Y quienes ganan menos de 1,5 millones de pesos van a recibir una carta informativa. Cobrarle primero a quienes más ganan suena razonable, pero quedan más de 470.000 morosos que ganan menos de 1,5 millones de pesos y a los que por ahora solo les va a llegar una carta. Una carta no paga la deuda y el Estado todavía no dice qué hará con quienes no vayan a responder esa carta. Internacional. Cruzamos al escenario internacional, donde la retórica bélica volvió a escalar. El presidente Donald Trump aseguró que todo Irán puede ser aniquilado en una sola noche y que esa noche podría ser mañana, en referencia al ultimátum para reabrir el estrecho de Hormuz antes de hoy, a las 8 de la noche. La tensión no es solo verbal. El día viernes, Irán derribó un caza F-15 estadounidense y Donald Trump reveló que para rescatar al copiloto en territorio iraní se desplegaron 155 aeronaves, incluyendo 4 bombarderos y 64 cazas. En paralelo, Israel volvió a atacar South Pars, el mayor yacimiento de gas natural del mundo, ubicado en la costa iraní. El ministro de Defensa de Israel, que afirmó que la planta bombardeada representaba la mitad de la producción petroquímica de Irán, se vanaglorió del resultado. El yacimiento, que abastece el 70% de gas doméstico iraní, es compartido con Qatar, aliado de Estados Unidos, que calificó los ataques como un paso peligroso e irresponsable. Esta noche vence entonces el ultimátum. Si Irán no reabre Hormuz, el mundo queda a un paso de una escalada que ya dejó de depender de la diplomacia y cuyas consecuencias en el precio del petróleo Chile las va a sentir directamente en cada bomba de benzina. Y antes de ir a nuestras efemérides, el flashback del día de hoy, nos vamos lejos, muy lejos. Los 4 astronautas del Artemis II entraron a la órbita lunar, marcando el regreso del ser humano a la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972. La tripulación rompió el récord del Apolo 13 al alcanzar los 406.778 kilómetros de distancia de la Tierra. Durante más de 6 horas, observaron y documentaron la superficie lunar, sobrevolaron la cara oculta y vivieron un eclipse de 53 minutos, visible solo desde la nave. En un momento en que emocionó al control en Houston, los astronautas propusieron bautizar 2 cráteres de la Luna, Integrity y Carroll, este último en honor a la fallecida esposa del comandante de Orión, Reed Wiseman, cuya mujer murió de cáncer. Y en Lowell, el legendario astronauta del Apolo 13, había dejado un mensaje grabado antes de morir pidiéndole a los astronautas que no se olvidaran de disfrutar la vista. Han pasado 53 años desde que alguien llegó tan lejos. En ese tiempo cambiaron los países, las guerras y los mapas, pero la Luna sigue ahí, esperando. Que la vuelta a mirarla sirva al menos para poner en perspectiva las peleas,
de los que nos quedamos en tierra. Y en el flashback de un día como hoy, 7 de abril, en 1614, el pincel que desafió a su época. Muere en la ciudad de Toledo el pintor renacentista Doménicos Theotokopoulos, universalmente conocido como el Greco. Con un estilo visual absolutamente vanguardista para su tiempo, lleno de figuras alargadas y colores dramáticos, dejó un legado artístico que fue incomprendido por sus contemporáneos, pero aclamado como una genialidad siglos después. Un día como hoy, en 1827, el origen del fuego de bolsillo. El químico y boticario inglés John Walker registra en su libro de contabilidad la primera venta oficial de unos palillos de fricción creados por él mismo. Este simple pero ingenioso invento, que se encendía al frotarlo contra papel de lija, marcó el nacimiento del fósforo moderno, cambiando para siempre la forma en que la humanidad generaba fuego. Un día como hoy, 7 de abril, en 1889, el nacimiento de nuestra Nobel. En la localidad de Vicuña, en el Valle del Elqui, nace Lucila Godoy Alcayaga, a quien el mundo conocería como Gabriela Mistral, una profesora rural brillante, de pluma profunda y desgarradora, que rompió todas las barreras de su época para convertirse en la primera persona de toda Latinoamérica en ganar el Premio Nobel de Literatura. Un día como hoy, en 1927, el primer rostro en la pantalla. En un hito tecnológico que parecía magia pura, la compañía AT&T realiza la primera transmisión pública de televisión a larga distancia en Estados Unidos. El entonces secretario de Comercio, Herbert Hoover, dio un discurso en Washington que fue visto en vivo y en directo por un grupo de periodistas en Nueva York, marcando el inicio de la era televisiva moderna. Un día como hoy, 7 de abril, en 1933, el regreso de la cerveza legal. Tras más de una década de sequía forzada por la estricta ley seca, entra en vigencia en Estados Unidos la ley Cullen-Harrison. Esta esperada medida legalizó la venta y el consumo de cerveza con bajo grado alcohólico, desatando celebraciones masivas en las calles y bares de todo el país, dando origen a lo que hoy se celebra como el Día Nacional de la Cerveza. Un día como hoy, en 1947, el adiós al motor de la industria. Muere a los 83 años el poderoso y polémico empresario estadounidense Henry Ford. Con la revolucionaria creación de la línea de ensamblaje móvil y su icónico modelo Ford T, no solo masificó el uso del auto, sino que transformó para siempre las reglas de la producción industrial a nivel global. Un día como hoy, en 1969, el primer latigo de Internet. Se publica oficialmente el histórico documento técnico conocido como RFC-1. Aunque pasó desapercibido para el gran público, este frío informe estadounidense sentó las bases y las reglas de comunicación para la naciente red ARPANET, convirtiéndose en el nacimiento simbólico de lo que hoy todos usamos y conocemos como Internet. Un día como hoy, 7 de abril, en 1985, el pop que derribó la muralla. El popular dúo británico Wham, liderado por el inmenso George Michael, hace historia pura al presentarse en vivo en el Gimnasio de los Trabajadores de Pekín. Fue el primer concierto de un grupo de pop occidental en la historia de la China comunista, abriendo una impensada rendija cultural en un país que llevaba décadas totalmente cerrado al mundo exterior. Y un día como hoy, en 2003, la caída de los palacios. Durante la invasión a Irak, las tropas blindadas de Estados Unidos logran penetrar en el corazón mismo de Bagdad. En una operación militar fulminante, ocuparon los lujosos e imponentes palacios presidenciales del dictador Saddam Hussein, marcando el colapso simbólico y estratégico de su régimen autoritario frente a los ojos del mundo entero. Un día como hoy, 7 de abril del 2009, la condena de un exmandatario. En un fallo judicial histórico y sin precedentes en la región, la Corte Suprema de Perú condena al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de cárcel. Fue encontrado culpable como autor de crímenes de lesa humanidad por las brutales matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, marcando un hito mundial en la justicia contra los abusos de poder. Y antes de terminar, atentos con varias cosas. El ultimátum de Trump a Irán vence hoy 8 de la noche, hora de Washington, misma hora de Chile. Si Teherán no reabre el estrecho de Hormuz, la escalada militar podría intensificarse con consecuencias directas en el mercado del petróleo y en el precio de los combustibles también en Chile. Bueno, hoy día es el posible ingreso de la llamada ley miscelánea de reconstrucción al Congreso, aunque persiste la incertidumbre sobre la fecha exacta de la presentación. Los astronautas de Artemis completan sus observaciones e inician ya el regreso a la Tierra. Le quedan, sí, varios días.
Este martes se va a llevar a cabo la Feria Internacional del Aire y del Espacio FIDAE 2026. Va a reunir a más de 400 empresas expositoras. Vuelve Israel a exponer. Se va a llevar a cabo en la base aérea Pudahuel hasta el día domingo. Y a las 8:30 de la noche, Universidad Católica se enfrenta a Boca Juniors por la fase de grupos de la Copa Libertadores en el estadio Claro Arena. Este fue el Shot de hoy martes 7 de abril de 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.